Bienvenido a Arcano Urbano. Aquí encontrarás enigmas que nadie quiere explicar, misterios enterrados, conspiraciones que no quieren que escuches. Apaga la luz, sube el volumen, no tengas miedo en suscribirte y entra a explorar lo desconocido. Hoy estás a punto de escuchar un relato que es más que una historia. Es una confesión que ya no puede seguir oculta. No sé cuánto tiempo tendré antes de que esta grabación deje de existir, o antes de que yo mismo deje de ser una molestia para quienes llevan años ocultando todo esto. Pero si estás escuchando, significa que, de algún modo, la verdad encontró una grieta por donde filtrarse. Hablaré en primera persona porque no queda otra forma de hacerlo. Esto que estás a punto de oír no es un reporte, ni un análisis científico, ni una interpretación cómoda para un documental pulido. Es mi memoria directa, mi voz, mis noches sin dormir, y lo que descubrí allá abajo, en un lugar del océano que oficialmente no figura en ningún mapa operativo, aunque cada agencia importante del planeta sabe exactamente dónde está. Nunca planeé revelar nada. Pasé media vida obedeciendo protocolos que no debía cuestionar, firmando documentos que me obligaban a mantener la boca cerrada incluso conmigo mismo. Y aún así, hubo un instante, uno solo, en que entendí que guardar silencio era ser cómplice de algo mucho más oscuro que la presión en las profundidades. Ese instante ocurrió en el descenso número 13. El descenso 13. La inmersión que no aparece en los registros, porque fue borrada antes de que yo volviera a la superficie. Quiero que te quedes conmigo. No por mí, sino porque todo lo que has escuchado sobre el océano, sobre lo que vive ahí, sobre lo que quedó enterrado, sobre lo que nunca debió despertar, es apenas una sombra de una verdad mucho más antigua. Y créeme, yo tampoco estaba preparado cuando lo vi por primera vez. No puedo contártelo todo de golpe. No sería seguro, ni para ti ni para mí. Pero puedo empezar por la pregunta que nunca me abandonó desde aquel día. ¿Por qué se invierte tanto dinero en ocultar un lugar que, según los mapas públicos, no existe? En el fondo de esa pregunta está el origen de todo. Y lo que hallamos allá abajo, no era una formación natural. Tampoco era un simple accidente geológico. Era algo construido, deliberado, imposible de fechar con los métodos que conocemos. Si decides seguir escuchando, te advierto algo. Cada palabra que diga puede alterar lo que crees saber sobre la historia de nuestro planeta. Porque lo que descubrimos en el Abismo 13 no pertenece a ninguna civilización registrada. No coincide con nada que la humanidad haya dejado atrás. Y, aún así, parecía esperar por nosotros. Te lo contaré tal como ocurrió. No añadiré dramatismos ni adornos. No los necesita. Quédate. Hay cosas que, una vez escuchadas, ya no pueden olvidarse. Y esto es solo el inicio. Continuamos. El descenso que no existe. Nunca olvidé el olor metálico del hangar aquella madrugada. Era una mezcla de aceite viejo, cable quemado y la humedad pegajosa que solo tienen los equipos que han pasado demasiadas horas cerca del mar. Lo recuerdo porque fue lo último familiar antes de adentrarme en lo que después sería clasificado como descenso 13, la inmersión que oficialmente nunca ocurrió. No había cámaras registrando, ni técnicos tomando notas. Solo un par de luces frías colgando del techo y el silencio incómodo de quienes se han acostumbrado a obedecer sin hacer preguntas. Yo ya era uno de ellos, o eso creía. El sumergible estaba preparado desde la noche anterior. El modelo no era uno de los públicos, jamás lo verías en documentales o exhibiciones. Lo llamábamos Lázaro por una razón que en ese momento me parecía un chiste interno del equipo. Decían que volver de las profundidades con vida era casi un milagro. Años más tarde entendí que el nombre no era humor. Era una advertencia. Mientras comprobaba los sistemas, sentí esa incomodidad en el estómago que solo aparece cuando algo no encaja. No era miedo. No aún. Era una sensación más sutil, como si una parte de mi cuerpo ya supiera lo que estaba por venir. El supervisor, llamémosle Clarke, aunque ese no era su verdadero nombre,
Se acercó con el expediente bajo el brazo. Lo sostenía con tanta fuerza que la carpeta chirrió. Tenía los ojos de alguien que ha visto más de lo que debería, sin embargo, sigue allí. Un hombre cansado de llevar secretos que pesan más que su propia conciencia. No habrá registro oficial, me dijo sin saludar. No habrá telemetría, no habrá transmisión. Todo será manual. ¿Entendido? No respondí. Solo asentí, aunque en mi cabeza se encendieron varias alarmas. Cualquier inmersión sin telemetría es una violación directa de los protocolos internacionales. ¿Por qué arriesgar así? ¿Qué querían evitar que quedara grabado? Clarke dejó el expediente sobre mi asiento en el sumergible. Lo abrí. Coordenadas sin nombre. Una zona del océano que, según los mapas públicos, era un simple vacío azul sin puntos de interés. Pero yo sabía leer entre líneas. Habían superpuesto una cuadrícula militar, una señal de que aquello llevaba tiempo siendo monitoreado. ¿Qué buscamos exactamente? Pregunté. No lo hacía por curiosidad personal, lo hacía porque cualquier dato, por pequeño que fuera, podía salvarme la vida. Clarke me miró con esa expresión que no dice nada y lo dice todo. Anomalías. De origen desconocido. Esa palabra, desconocido, siempre se utiliza para ocultar lo que no quieren explicar. Subí al interior del sumergible y el sonido del cierre hermético retumbó en mis oídos como un veredicto. No había vuelta atrás. El descenso comenzó sin irregularidades. La superficie se convirtió en un recuerdo borroso mientras el océano nos tragaba lentamente. A medida que bajaba, la luz solar se desvanecía en un gris que pronto se convirtió en negrura absoluta. El indicador de profundidad avanzaba con la lentitud desesperante de un reloj en agonía. A los 3000 metros, el silencio cambió. No me refiero al ruido del casco o al murmullo del motor. Hablo del silencio real, ese que se siente en los huesos. Es difícil describirlo si nunca has estado allí abajo. Es como si el mundo entero decidiera contener el aliento. Como si algo te escuchara desde la oscuridad. Fue entonces cuando oí el primer golpe. Uno seco. Uno solo. Como si algo hubiera tocado el casco con la delicadeza de quien confirma que el objeto frente a él está vivo. Miré los monitores. Ninguna lectura de contacto. Ningún organismo detectado. Nada. Quise pensar que era el metal ajustándose a la presión, pero en tantos años de inmersión jamás había escuchado un golpe así. Seguí descendiendo. A los 4700 metros apareció la primera anomalía. Una interferencia. La brújula interna comenzó a girar con violencia, como si hubiera entrado en un campo magnético irregular. El sonar emitía un pitido breve que no lograba fijar un objeto. Algo allá abajo estaba generando distorsión. Encendí el reflector principal, aunque sabía que solo iluminaría un pequeño fragmento del abismo. Nada. Oscuridad pura. El tipo de oscuridad que parece absorber la luz. Control, ¿me reciben? Pregunté por protocolo, aunque sabía que no habría respuesta. Nunca la hubo. Y sospecho que eso también fue deliberado. La presión aumentó y las paredes del sumergible vibraron levemente. Pero no era eso lo que me inquietaba. Era una sensación más profunda, como si el mar entero se hubiera vuelto expectante. Llegué al punto marcado en las coordenadas. Allí, según el expediente, se había registrado un patrón geométrico irregular meses atrás. Apagué los propulsores y dejé que el sumergible flotara. Esperé. La leve corriente me arrastró unos metros. Y entonces lo vi. No era roca. No era coral. No era nada que la geología pudiera explicar. Frente a mí, surgía una estructura simétrica, demasiado perfecta para ser natural. Tenía bordes rectos, ángulos claramente definidos, y un patrón repetitivo que se perdía en la oscuridad. Parecía un muro, no, más bien un fragmento de un edificio enterrado bajo siglos de sedimentos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era un fenómeno natural. Alguien, o algo, había construido aquello. Me acerqué un poco más, apenas unos metros. Había grabados. Marcas talladas con una precisión imposible a esa profundidad.
No tenían forma humana. No eran letras, ni símbolos terrestres, pero tampoco eran aleatorios. Tenían ritmo. Tenían intención. Una parte de mí quiso subir de inmediato. Otra parte, la misma que me había llevado a aceptar misiones que otros no querían, necesitaba saber más. Apunté el reflector hacia un ángulo distinto, y fue entonces cuando la vi. Una abertura, un acceso, un corredor sumergido que se adentraba en la estructura. Y, justo en el límite de la luz, algo se movió. No era un pez. No era un organismo conocido. Era una silueta que retrocedió lentamente, como si no huyera, sino que se ocultara. Como si me observara. El golpe en el casco volvió. Esta vez fueron dos. La presión ya no era lo que me tensaba los músculos. Era la certeza de que no estaba solo. En ese momento, el panel del sumergible se apagó. Los sistemas murieron uno por uno, como si una mano invisible los estuviera arrancando. El sonido final que oí antes de quedar a oscuras fue una frecuencia baja, casi humana, casi un susurro. Un tono que resonó dentro del casco y dentro de mi pecho, como si no proviniera del exterior sino de algo que se filtraba en la estructura misma del metal. No sé cuánto tiempo estuve sin luz. Minutos, tal vez más. Cuando los sistemas volvieron por sí solos, lo cual nunca debió ocurrir, el corredor ya no estaba vacío. Había algo allí, justo frente a mí, inmóvil, mirándome, esperando. Y fue en ese instante, suspendido en miles de metros de oscuridad, cuando supe que nada de lo que conocía sobre nuestro planeta era cierto. Supe también que no debía haber descendido. No ese día. No a ese lugar. No al abismo 13. Porque lo que encontré allí abajo no estaba muerto. Solo estaba esperando. Y yo había sido el primero en despertarlo. Cuando los sistemas volvieron a encenderse, lo primero que hice fue comprobar el oxígeno. Seguía dentro de los márgenes normales, lo cual no tenía sentido. Un apagón total a esa profundidad debería haber activado protocolos de emergencia automáticos, pero nada de eso ocurrió. Era como si el sumergible hubiera decidido, por cuenta propia, mantenerse con vida. Lo segundo que hice fue mirar al frente. La silueta seguía ahí. No se movía. No nadaba. No reaccionaba a la luz. Simplemente ocupaba el espacio frente al corredor como si ese lugar le perteneciera desde siempre. No tenía una forma clara, al menos no una que mi cerebro pudiera procesar con comodidad. No era simétrica, pero tampoco caótica. Cambiaba sutilmente, como si su contorno no terminara de fijarse en una sola geometría. Quise grabarlo. Instintivamente llevé la mano al panel de registro visual, y entonces recordé. No había cámaras activas. No había registro. Nada de esto debía quedar documentado. Y, aún así, alguien había querido que yo lo viera. Sentí un cosquilleo en la base del cráneo, una presión interna que no tenía nada que ver con la profundidad. Era la misma sensación que precede a un recuerdo importante, o a una idea que no es completamente tuya. Por un instante absurdo pensé que el sonido que escuchaba no provenía del exterior, sino de dentro de mi cabeza. La frecuencia volvió. Más clara esta vez. No era un ruido mecánico. Tenía cadencia. No palabras. No todavía. Pero un patrón. Repetitivo. Como una señal que intenta sincronizarse. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás figuró en ningún informe. El sonar, que había permanecido inutilizable desde la interferencia, se activó solo. La pantalla mostró una lectura imposible. El corredor no terminaba donde mi luz alcanzaba. Continuaba hacia abajo, siguiendo un ángulo que desafiaba la estructura misma del fondo marino. No descendía hacia el núcleo terrestre, parecía plegarse sobre sí mismo, como si el espacio estuviera mal doblado. Respiré hondo. Tenía dos opciones: iniciar ascenso inmediato, lo lógico, lo humano, o avanzar unos metros más y confirmar lo que ya sospechaba. Si estás escuchando esto, sabes cuál elegí. Activé los propulsores a mínima potencia. El sumergible avanzó con una suavidad casi antinatural, como si el agua dentro del corredor fuera distinta al resto del océano. Más densa, pero a la vez más silenciosa. No había partículas en suspensión.
No había vida visible. Era un vacío limpio, artificial. La silueta se desplazó entonces. No se apartó. No atacó. Se deslizó hacia un lateral del corredor, dejándome pasar. Ese gesto, si es que puede llamarse así, fue lo que terminó de romper mi resistencia psicológica. No estaba frente a un fenómeno pasivo. Aquello entendía mi presencia. Respondía a ella. Mientras avanzaba, comenzaron a aparecer las paredes completas del pasillo. No eran lisas. Estaban cubiertas por los mismos símbolos que había visto fuera, pero aquí eran más complejos, más profundos. Algunos parecían capas superpuestas, como si hubieran sido reescritos una y otra vez a lo largo de un tiempo imposible de medir. Intenté analizarlos mentalmente. Había proporciones matemáticas claras, repeticiones basadas en números primos, secuencias que recordaban a modelos de ondas y algo más. Algo orgánico. Como si el lenguaje no hubiera sido creado solo para comunicar, sino para interactuar con quien lo observa. Y entonces entendí algo inquietante. Los símbolos no estaban pensados para ojos humanos. No eran demasiado pequeños, ni demasiado grandes. Eran indiferentes. Como si el tamaño del observador no importara. Como si el mensaje no dependiera del receptor, sino del acto mismo de estar allí. El indicador de profundidad dejó de tener sentido. Marcaba cifras erráticas, saltando cientos de metros arriba y abajo sin que el sumergible se moviera. El tiempo también empezó a comportarse de forma extraña. El reloj interno se retrasaba y luego se adelantaba sin patrón lógico. Pensé en Clarke. Pensé en la carpeta. Pensé en la palabra anomalía. Ellos ya lo sabían. O al menos, sabían lo suficiente como para no querer bajar. Avancé hasta una cámara más amplia, una especie de sala circular. En el centro había una estructura elevada, como un atril o un pedestal. Sobre él descansaba algo que no puedo describir con precisión sin traicionar lo que sentí al verlo. Era un objeto, pero no estaba inerte. No emitía luz, pero la absorbía. No se movía, pero parecía activo. Su superficie no era metálica ni orgánica, era ambas cosas y ninguna. Al observarlo demasiado tiempo, tenía la sensación de que mi vista resbalaba, incapaz de fijar un detalle concreto. El sonido se intensificó. Esta vez sí hubo palabras. No habladas. Comprendidas. No fue una frase. Fue una idea completa, insertada de golpe, como un recuerdo ajeno. Llegas tarde. Retrocedí instintivamente, golpeando el panel con el hombro. El corazón me martilleaba el pecho. Aquello no era una alucinación por estrés, lo sabía con una certeza absoluta. No había oxígeno reducido, no había pánico previo. El mensaje había sido entregado. ¿Quién? Susurré, sin saber por qué. La respuesta no llegó como sonido. Llegó como una imagen. Océanos más bajos. Cielos distintos. Estructuras similares a la que me rodeaba, pero emergidas. Habitadas. Y luego, el agua. El colapso. El descenso deliberado hacia las profundidades. Una civilización que no desapareció. Se ocultó. Comprendí entonces que el error más grande de nuestra historia no fue creer que estábamos solos en el universo. Fue asumir que todo lo inteligente debía mirar hacia las estrellas. Algunas cosas eligieron hundirse. Las alarmas del sumergible se activaron de golpe. Todas a la vez. Sistemas críticos fallando. Ascenso automático forzado. El pedestal se apagó, o eso creí, y la silueta del corredor reapareció frente a mí, esta vez bloqueando el paso. La frecuencia se convirtió en una sola instrucción, clara, contundente. No regreses. El sumergible fue expulsado del corredor como si una corriente invisible me escupiera hacia afuera. Perdí el control durante varios segundos. Cuando logré estabilizarme, la estructura había desaparecido de mi campo visual. Solo quedaba roca, sedimento, abismo. El ascenso fue automático. No recuerdo gran parte de él. Mi mente seguía atrapada en aquella sala, en aquella idea implantada como una semilla. Cuando rompí la superficie, nadie celebró. Nadie preguntó qué había visto. Clarke solo me miró desde el muelle, pálido, con una expresión que no era sorpresa. Era confirmación.
Esa misma noche, todos los registros de la misión fueron eliminados. A la mañana siguiente, me entregaron un documento para firmar. Y en la última página, sin logotipo ni firma oficial, solo había una frase: el abismo 13 no debe ser explorado de nuevo. Pero aquí estoy, contándolo. Porque si algo aprendí allá abajo es esto: lo que se oculta demasiado tiempo, no se queda dormido para siempre. Y lo que encontré en el fondo del océano, sabe que ya no estoy solo con el secreto. El verdadero descenso no ocurrió en el océano. Ocurrió después. Cuando me bajaron del sumergible no hubo aplausos, ni preguntas técnicas, ni el protocolo médico habitual. Nadie me tomó la presión, nadie comprobó mis pupilas. 2 hombres que no había visto antes me colocaron una manta térmica sobre los hombros y me condujeron directamente a una sala sin ventanas. No recuerdo haber firmado nada en ese momento. Tampoco me lo pidieron. Era evidente que mi consentimiento ya no era un factor relevante. La sala olía a desinfectante barato y electricidad estática. Una mesa metálica, 3 sillas, una cámara apagada en una esquina. Esa cámara era un gesto simbólico. Estaba ahí para recordar que podían grabar, aunque eligieran no hacerlo. Esperé casi 1 hora. El silencio de ese lugar no era casual. Era una herramienta. Te deja a solas con tus pensamientos, con tus dudas, con el miedo de haber cruzado una línea que no sabías que existía hasta que ya estabas del otro lado. Cuando finalmente entraron, lo hicieron sin presentarse. Uno vestía uniforme naval, el otro traje civil. El contraste no era accidental. Siempre funcionan así: uno representa la autoridad visible, el otro el poder real. Vamos a hacer esto simple, dijo el del traje, sentándose frente a mí. Usted no vio nada que no pueda explicarse con geología extrema y estrés operativo. No era una pregunta, era una instrucción. No respondí de inmediato. Aún tenía la sensación del mensaje incrustado en la cabeza. Llegas tarde. Esa idea seguía ahí, como un eco que no termina de disiparse. El corredor no era geológico, dije al fin. Ni la estructura. Y ustedes lo saben. El militar cruzó los brazos. El civil sonrió apenas. No con burla, sino con algo peor. Era alivio. Eso complica las cosas, respondió. Porque significa que el contacto fue más profundo de lo esperado. Contacto. Así lo llamó. Sentí un escalofrío. No porque me sorprendiera el término, sino porque confirmaba mis sospechas. No era el primero. No era el descubrimiento inicial. Yo solo había sido el último en bajar, y el primero en volver con algo más que datos. ¿Cuántos antes que yo?, pregunté. El silencio que siguió fue demasiado largo. Suficientes, dijo finalmente. Ninguno tan receptivo. No supe qué contestar. Tampoco estaba seguro de querer saber qué significaba eso. Me deslizaron un documento por la mesa. No era un DA convencional. No había encabezado institucional ni sellos visibles. Era un texto breve, escrito en un lenguaje ambiguo, casi jurídico, que básicamente establecía 3 cosas. La inmersión 13 no existía. Cualquier recuerdo asociado a ella era considerado una alteración psicológica temporal. La divulgación de información relacionada con estructuras no catalogadas sería tratada como una amenaza a la seguridad global. No nacional. Global. No puedo firmar esto, dije. No tiene que hacerlo, respondió el civil. Ya lo firmó cuando aceptó el proyecto. Y entonces entendí la verdadera naturaleza del contrato que había aceptado años atrás. No era un acuerdo laboral. Era una cesión de voz, de memoria, de derecho a interpretar la realidad por cuenta propia. Me dejaron ir esa misma noche, sin escolta, sin advertencias explícitas. Eso fue lo más inquietante. Durante las semanas siguientes intenté volver a la normalidad. Dormir, comer, pensar en otra cosa. Pero algo había cambiado. No solo en mí. En la manera en que el mundo se presentaba. Los sonidos cotidianos, el tráfico, el viento, incluso las conversaciones, parecían tener capas, como si debajo de lo evidente hubiera un patrón más profundo, apenas perceptible. A veces, al cerrar los ojos, volvía a escuchar aquella frecuencia baja,
casi subsonora, resonando en el pecho. Empecé a investigar por mi cuenta, no en archivos oficiales. Sabía que ahí no encontraría nada. Busqué en registros antiguos, informes descartados, publicaciones científicas marginales que nadie citaba, artículos retirados, patentes canceladas, bitácoras de exploración que terminaban abruptamente sin explicación. Y entonces apareció un patrón. Zonas del océano donde los instrumentos fallan. Coordenadas repetidas en documentos de distintas décadas. Menciones veladas a anomalías persistentes siempre seguidas de la misma conclusión: error de medición. Pero los errores no se repiten con tanta precisión. Encontré referencias a un proyecto anterior al mío. Otro nombre. Otro número. Diferente tecnología, mismo resultado. Interferencias, apagones, pérdida de registros y silencio posterior. En uno de esos documentos, apenas una línea sobrevivía intacta tras la censura. La estructura responde a la observación consciente. Me quedé mirando esa frase durante horas. Respondía. No reaccionaba. Respondía. Eso explicaba el mensaje. Explicaba por qué no todos los descensos obtenían resultados. No buscaban máquinas. Buscaban algo más difícil de controlar. Buscaban conciencia. La primera señal de que me vigilaban llegó una madrugada. No fue una amenaza directa. Fue más elegante. Más eficiente. Alguien había accedido a mi correo personal y eliminado ciertos mensajes. No todos. Solo aquellos en los que había mencionado términos clave: fosa, corredor, estructura, símbolos. Era una limpieza quirúrgica. Alguien no solo sabía qué borrar, sino qué dejar para que yo lo notara. No querían detenerme. Querían que supiera que podían hacerlo. Esa misma semana, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un disco duro antiguo, de los que ya no se usan. Sin nota. Sin instrucciones. Lo conecté sabiendo que era una mala idea. Solo contenía un archivo. De audio. Duración: 12 y 47 segundos. Reconocí el sonido antes de que mi mente pudiera procesarlo. La frecuencia. La misma que había escuchado en el Abismo 13. Pero esta vez no estaba distorsionada por el agua ni el casco del sumergible. Estaba limpia. Clara. Grabada en superficie. Al final del audio, una voz humana, apenas un susurro, decía: no eres el único que escuchó. Apagué el ordenador. Me quedé sentado en la oscuridad, comprendiendo por fin algo que me había negado a aceptar desde el descenso. La estructura no solo estaba ahí abajo. Su influencia no terminaba en el océano. Había sido diseñada para sobrevivir al colapso. Para esperar. Para seleccionar. Y si yo había sido capaz de oírla, ¿cuántos más lo estaban haciendo ahora? Ese fue el momento exacto en que decidí grabar todo esto. No como denuncia, no como advertencia, sino como constancia, porque el silencio que rodea al Abismo 13 no es ausencia de información, es administración cuidadosa de la verdad, y alguien, en algún nivel, está fallando en mantenerla contenida. Si estás escuchando este relato, entonces esa falla ya comenzó a expandirse. No quería regresar al mar, no en esos términos. No sin saber exactamente qué había allá abajo. Y no solo porque los recuerdos de lo que vi en el Abismo 13 me persiguieran cada vez que cerraba los ojos. No era solo el temor de lo desconocido. Era una sensación peor, la certeza de que ya no era una simple víctima del sistema. Ya no estaba corriendo detrás de la información, buscando respuestas que siempre parecían escaparse de mis manos. Ahora, algo me había marcado. Había cambiado algo dentro de mí que no podía ignorar. Pero no todo el mundo pensaba como yo. El contrato, la firma que acepté sin leer, me ató en más formas de las que me di cuenta al principio. En un nivel más profundo, entendí que lo que había encontrado no solo era un descubrimiento geológico o histórico. No era solo un hallazgo que cuestionara nuestra comprensión del océano. Era algo más grande. Algo que implicaba no solo a la humanidad, sino a las fuerzas que están en juego fuera de nuestro alcance. O dentro de él, pero camufladas bajo capas de control, de manipulación. La primera vez que sentí la verdadera presión de lo que había descubierto fue cuando recibí la visita de Clarke, el hombre que me había supervisado durante mi descenso. En su rostro no había alivio ni remordimiento,
solo esa mirada distante de alguien que había visto más de lo que su mente podía procesar, y a pesar de todo, seguía allí, realizando su trabajo. No me dijo mucho, pero lo que sí dijo fue claro. Vas a necesitar pruebas. Algo que no podamos ignorar. Esa frase quedó colgando en el aire como una amenaza no dicha, pero entendida. Clarke sabía que ya no iba a detenerme. Sabía que mi curiosidad era más peligrosa que cualquier protocolo, que cualquier amenaza. Y así fue como decidí dar un paso más. A la mañana siguiente, comencé a trabajar en una red de contactos que no solo incluía a algunos de los científicos de la misión, sino también a aquellos que habían sido descartados de la investigación, a los que el sistema había dejado fuera, como si nunca hubieran existido. Estas personas tenían algo que yo no, dudas. Y el primer indicio de que algo más grande estaba en juego. Pero no fue hasta que contacté con Mara, una especialista en radiocomunicaciones que había trabajado en la fosa de las Marianas, que comencé a entender cuán profunda era la brecha de la que estábamos hablando. Mara había sido parte de un proyecto secreto, aparentemente vinculado al mismo grupo que había coordinado mi descenso. Sin embargo, fue retirada de la misión cuando comenzó a escuchar cosas que no podía entender. ¿Recuerdas esa frecuencia que escuché en el Abismo 13? Esa que ya me había mostrado una advertencia, no regreses. Mara me explicó que no era una simple interferencia. Era una entidad. Es como un faro, pero no para llamar nuestra atención, me dijo, con voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Se está enviando algo. No es una señal. Es algo más complejo. No es una transmisión de datos, es algo que siente. Y entonces, me lo explicó de forma cruda, como si fuera un recordatorio para mí. El Abismo 13 no está solo en su entorno. No es un ecosistema cerrado. Está conectado. Mis pensamientos fueron un torbellino. Si el océano profundo estaba conectado de alguna forma, como una red interdimensional de consciencia, eso cambiaba todo. Mara no fue la única. Encontré registros en los que mencionaban términos como campo resonante, escucha activa, pulsos neuronales. Algunas de estas notas provenían de áreas cercanas a la fosa de las Marianas, otras de investigaciones realizadas en zonas más al norte. El patrón era claro, habían estado escuchando, pero no solo el sonido de las aguas. Estaban buscando algo más. Y cuando digo algo más, no me refiero solo a una inteligencia desconocida. Me refiero a algo que se había entrenado para ser encontrado. Algo que no había sido perdido en el océano, sino que había sido dejado allí, en espera. Con cada conversación, con cada documento que descubrí, la misma pregunta resurgía, ¿qué estaba intentando llamar nuestra atención? Pero, como en todo lo relacionado con el Abismo 13, la respuesta nunca era clara. Solo llegaban más preguntas. Esa misma noche, mientras revisaba más información en mi ordenador, descubrí algo inquietante. Una serie de archivos que no deberían haber estado allí. Estaban cifrados, escondidos en un rincón olvidado del servidor de la agencia, con una fecha de modificación reciente. Abrí el primero. Era un informe técnico, pero la parte que captó mi atención estaba al final. Interferencia detectada a 11.000 metros de profundidad. Descripción, entidad desconocida. Respuesta activa. Instrucciones, continuar con el monitoreo. Monitoreo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué tipo de monitoreo? ¿Acaso ya sabían que no era un fenómeno natural, sino algo activo? Algo que no estaba quieto, que no estaba pasivo, como si estuviera esperando algo. El archivo siguiente estaba marcado como urgente. La información no era más clara, pero las imágenes, esas imágenes sí me helaron la sangre. Mostraban zonas en el fondo del océano donde, en las lecturas de sonar, las áreas donde se había identificado una anomalía formaban una figura específica. Parecían líneas, curvas, un patrón geométrico exacto que se repetía a grandes distancias, pero que se concentraba en una parte del océano que coincidía exactamente con el punto de descenso en el Abismo 13. Esto no era solo un hallazgo. Esto era un mapa. Y lo peor era que lo estaban activamente ocultando. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. ¿Cómo podía la humanidad tener acceso a esta información y seguir ignorándola? Sabían más de lo que decían, pero no podían simplemente compartirlo con el mundo. Y aquí estaba yo, atrapado en una encrucijada entre la curiosidad insaciable y el deseo de encontrar respuestas. Pero también estaba atrapado por algo más profundo, algo que me había tocado en ese descenso y que seguía con vida dentro de mí, como un eco lejano que no desaparecía. El aire se volvió pesado esa noche. Estaba solo en mi apartamento, con la ventana abierta para intentar despejar la niebla en mi cabeza. Y fue entonces cuando lo oí. El sonido. No era un ruido. Era una vibración. Un pulso que venía del exterior. Pero no de la calle.
No de la ciudad. Venía del océano. Lejos. Tan lejos que no podía comprender cómo era posible. El sonido que llegaba a través de las paredes no era algo físico. Era como una resonancia, como si el propio abismo estuviera hablándome. Respiré hondo. Intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez estaba agotado. Tal vez era paranoia. Tal vez el miedo se estaba filtrando en mis pensamientos. Pero el pulso volvió. Y esta vez, lo sentí bajo los pies. Lo sentí en mi pecho. Era el mismo ritmo. El mismo patrón. El mismo mensaje. Ya estás aquí. Esa noche, no dormí. Esa noche, entendí que no podía escapar de esto. Cuando todo esto comenzó, pensaba que lo más aterrador era lo que había visto en el fondo del océano. Pero ahora sé que lo más aterrador es lo que sigue esperando, lo que aún está allí, lo que ha estado esperando tanto tiempo, y que ya ha aprendido a reconocer nuestra presencia. Y si eso es cierto, si lo que encontré allá abajo tiene una voluntad propia, entonces estamos mucho más cerca de lo que nunca imaginamos. Esto no es una investigación. Esto es un aviso. Es una advertencia. Si estás escuchando esto, te estoy dando algo más que un relato. Te estoy dando la verdad que los demás han intentado ocultar. Y créeme cuando te digo que aún hay mucho más por descubrir. Pero no olvides. Lo que hay en el océano no espera pacientemente. Nos está observando. Y, tarde o temprano, todos estaremos en su línea de visión. Si decides continuar, no digas que no te lo advertí. Un patrón bajo la piel. Hay un punto en toda investigación en el que uno deja de buscar respuestas y empieza a reconocer señales. No porque sean claras, sino porque se repiten. Porque aparecen cuando no deberían. Porque te siguen incluso cuando decides mirar hacia otro lado. Ese punto llegó para mí, 3 días después de escuchar la vibración por segunda vez. No provenía del océano en sí. Eso fue lo primero que comprendí. Provenía de algo más abstracto, algo que usaba el océano como medio, como un conductor. Igual que un cable. Igual que un nervio. Empecé a notar cambios sutiles en mi cuerpo. Nada dramático, nada que un médico pudiera diagnosticar. Alteraciones mínimas, una presión constante detrás de los ojos, sueños demasiado estructurados para ser sueños, lapsos breves en los que sabía lo que iba a ocurrir, segundos antes de que ocurriera. No eran visiones, anticipaciones. Y lo más inquietante, cuando escuchaba la frecuencia, ya no siempre audible, a veces solo sentida, mi pulso se sincronizaba con ella. No era al revés. No era mi cuerpo reaccionando al sonido. Era el sonido ajustándose a mi cuerpo. Decidí no contárselo a nadie. No a Mara, ni a Clarke, a nadie. En ese momento entendí que el verdadero riesgo no era que me quitaran el acceso a la información. El riesgo era convertirme en información yo mismo. En un caso. En un activo. O peor, en un vector. Pero el silencio no duró. La primera grieta apareció en un lugar inesperado, un foro científico abandonado, uno de esos espacios que sobreviven como fósiles digitales de proyectos cancelados. Allí encontré una publicación reciente firmada con un seudónimo irrelevante. El título era anodino, casi ridículo. Anomalías de coherencia en medios hiperdensos. Lo abrí sin demasiada expectativa. Y entonces sentí ese escalofrío tan específico, ese que solo aparece cuando sabes que alguien más ha tocado la misma superficie que tú. El autor describía un fenómeno detectado en varias zonas del planeta, océanos profundos, lagos tectónicos, incluso capas subglaciales en la Antártida. Señales de baja frecuencia, no acústicas en el sentido tradicional, sino resonancias estructurales. No viajaban por el agua, ni por el aire, sino por la materia misma. Por la corteza. Por el planeta. El artículo terminaba con una frase que me dejó inmóvil frente a la pantalla. El patrón parece responder a la atención consciente del observador. Cerré el portátil. Eso ya no era coincidencia. Respondí al autor desde una cuenta anónima. No hice preguntas técnicas. Solo escribí una línea. ¿Desde cuándo escucha usted la señal? La respuesta llegó casi de inmediato. Desde que bajé demasiado profundo. No hubo más intercambio esa noche. Pero bastó. Ya no estaba solo. Al día siguiente recibí una llamada que no aparecía registrada. El número no existía. Literalmente. Mi teléfono vibró, y en la pantalla solo había un espacio en blanco donde debería haber estado el identificador.
No contesté. El teléfono dejó de sonar. 2 segundos después, vibró de nuevo. Esta vez, contesté. No deberías estar investigando esto, dijo una voz femenina, firme, sin acento identificable. No porque no puedas. Porque ya no puedes detenerlo. No pregunté quién era. En ese momento, eso ya no importaba. ¿Detener qué? Respondí. Hubo una pausa. Escuché una respiración controlada, como si la otra persona midiera cada palabra. La sincronización. Esa palabra volvió a activar algo en mi interior. La misma sensación que había tenido frente al pedestal en el abismo 13. ¿Cuántos somos? Pregunté. Más de los que podemos permitirnos, respondió. Menos de los que necesita. La llamada se cortó. Minutos después, mi correo recibió un solo archivo adjunto. Sin texto. Sin remitente. Un mapa. No un mapa geográfico convencional, sino una superposición de datos, zonas de interferencia, puntos de resonancia, descensos documentados y otros que nunca llegaron a publicarse. Cuando ajusté la transparencia de las capas, lo vi con claridad. No eran puntos aislados. Formaban una figura. Un entramado que cubría gran parte del Pacífico, se extendía hacia el Índico y rozaba el Atlántico Sur. Y en el centro exacto, como un nodo principal, el abismo 13. Aquello no era una ruina olvidada. Era un centro. Y entonces surgió la pregunta que hasta ese momento había evitado con cuidado. Si esto era una red, ¿qué estaba transmitiendo? Esa noche soñé con agua. No con estar bajo el agua, sino con el agua moviéndose como si tuviera intención. No caótica, no violenta. Dirigida. En el sueño, no había estructuras visibles, ni criaturas definidas. Solo la certeza de que algo se desplazaba a través del océano usando rutas que no podíamos ver. Al despertar, tenía la boca seca y un dolor leve en las manos, como si hubiera estado tensándolas durante horas. Y entonces ocurrió lo que terminó de derribar cualquier duda. Mi piel, justo en el antebrazo izquierdo, presentaba una leve marca. No era una herida. No era una quemadura. Era un patrón casi imperceptible, como si los capilares se hubieran organizado siguiendo una geometría precisa. Líneas suaves, curvas repetidas. Los mismos símbolos. No grabados. No impresos. Reflejados desde dentro. No sentí dolor. Sentí reconocimiento. Y eso fue lo más aterrador de todo. Me miré al espejo durante mucho tiempo. No buscando cambios evidentes, sino intentando responder una pregunta que ya no podía seguir posponiendo. El abismo 13 me había mostrado algo. O me había activado. Porque si la estructura respondía a la conciencia, si la señal se ajustaba al observador, si la red necesitaba sincronización, entonces el hallazgo no era arquitectónico ni biológico. Era cognitivo. Y eso significaba una sola cosa. El verdadero descubrimiento no estaba en el fondo del océano. Estaba ocurriendo ahora. En superficie. En nosotros. No todos. Solo algunos. Los suficientes. Si sigues escuchando, quiero que te hagas una pregunta conmigo, una que ya no me deja dormir. Si el abismo no está intentando ocultarse, si está intentando conectarse, ¿qué ocurre cuando la red esté completa? Durante años creí que el océano profundo era el último lugar donde algo podía esconderse sin ser visto. Una vastedad oscura, inaccesible, perfecta para enterrar errores, secretos y civilizaciones completas. Me equivoqué. El océano no es el escondite. Es el conducto. La verdadera prueba comenzó cuando entendí que ya no necesitaba estar cerca del abismo 13 para sentir su presencia. Todo empezó con pequeños fallos en lo cotidiano. Nada espectacular. Demasiado sutil para levantar sospechas externas, demasiado persistente para ignorarlo. Dispositivos electrónicos que se reiniciaban solos cuando pensaba en ciertas coordenadas. Grabaciones de audio que aparecían corruptas solo en fragmentos específicos, siempre los mismos segundos. Como si algo decidiera qué partes del registro podían sobrevivir. No era interferencia aleatoria. Era edición. Decidí provocar una respuesta. No desde el mar, sino desde la superficie. Si el patrón respondía a la observación consciente, como sugerían los informes,
Entonces debía reaccionar a un estímulo controlado. Preparé una prueba sencilla, casi absurda en apariencia, una transmisión de baja frecuencia, emitida desde distintos puntos geográficos, todos lejos del océano. No buscaba contactar. Buscaba ver si algo escuchaba. La señal no contenía datos. Solo una secuencia matemática básica, repetitiva, basada en los mismos números primos que había visto grabados en el corredor del Abismo 13. La dejé activa durante 12 horas. A las 2 horas, ocurrió el primer evento. Un sismógrafo doméstico, uno de esos modelos baratos que usan las universidades para prácticas, registró una vibración mínima, perfectamente sincronizada con la señal. No era un temblor. Era una respuesta. La vibración se repitió exactamente 3 veces y luego desapareció. A las 5 horas, mi pulso volvió a sincronizarse. No había sonido. No había luz. Pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera recibido una confirmación. Sentí una presión leve en el pecho, no dolorosa, pero inequívoca. Como si algo hubiera establecido una referencia conmigo. A las 9 horas, la señal dejó de emitirse sola. No falló el equipo. No se cortó la energía. Simplemente, cesó. Revisé los registros. El transmisor había pasado a un estado inactivo sin ninguna orden externa. El sistema marcaba una instrucción imposible, finalización por coincidencia completa. ¿Coincidencia con qué? Nadie lo explicaba. Esa noche soñé de nuevo con agua, pero esta vez no estaba solo. No había formas definidas, solo presencias. No comunicaban con palabras ni imágenes. Comunicaban con intención. Comprendí algo que no había entendido antes. La estructura no era una ciudad. No era un refugio. Era una interfaz. Mara volvió a llamarme 2 días después. Su voz sonaba distinta. No asustada. Concentrada. Han detectado anomalías en superficie, me dijo sin rodeos. No lo están diciendo públicamente, pero ya no pueden ocultarlo internamente. El patrón está emergiendo. ¿Dónde? Pregunté. En todas partes, respondió. Pero no al mismo tiempo. Parece selectivo. Selectivo. Esa palabra volvió a encajar con todo lo que había visto. No era un fenómeno global indiscriminado. Era un proceso dirigido. Como si algo estuviera tanteando, ajustando, descartando. ¿Y qué dicen que es? Pregunté. Mara soltó una breve risa sin humor. Lo de siempre. Errores. Coincidencias. Estrés geológico. Pero están asustados. Porque no pueden reproducirlo a voluntad. Yo sí podía. No se lo dije. Aún no. Las siguientes semanas comenzaron a desaparecer personas de los registros. No físicamente. Administrativamente. Investigadores, técnicos, analistas. Gente que había trabajado en proyectos relacionados con acústica profunda, resonancia, oceanografía extrema. No morían. No huían. Simplemente, dejaban de existir en los sistemas. Sus correos rebotaban. Sus publicaciones se desindexaban. Sus nombres se borraban de los créditos. El silencio se estaba optimizando. Recibí un mensaje cifrado desde una fuente desconocida. Solo una línea. La prueba de superficie fue observada. No decía por quién. Adjunto había un fragmento de vídeo. Granulado, mal enfocado. Mostraba una instalación subterránea. No reconocí el lugar, pero sí el contenido. Un tanque de agua, pequeño, presurizado. Dentro, sensores. Muchos sensores. En el segundo exacto en que aparecía mi secuencia matemática en la pantalla de control, el agua del tanque cambiaba de comportamiento. No se agitaba. No hervía. Se organizaba. Formaba patrones geométricos imposibles para un fluido en reposo. Alguien más estaba probando lo mismo. Y no era civil. Esa noche entendí por qué el Abismo 13 había sido clasificado como zona silenciada. No era para protegernos de lo que había abajo. Era para proteger el proceso. Si demasiadas personas se sincronizaban al mismo tiempo, el sistema, sea lo que sea, perdería selectividad. Y eso parecía ser lo único que realmente temían. Porque la pregunta ya no era qué había construido la estructura, ni cuándo.
Ni siquiera porque se había ocultado. La verdadera pregunta era otra, y me golpeó con una claridad brutal. ¿Qué ocurre cuando la interfaz deja de probar y empieza a utilizar? Al día siguiente encontré otro símbolo en mi piel. Esta vez en el costado, apenas visible. No dolía. No se inflamaba. Pero estaba ahí, siguiendo una lógica que ya reconocía. No eran marcas externas. Eran respuestas fisiológicas a algo que estaba ocurriendo a un nivel que la biología aún no tiene nombre. No me sentía enfermo. Me sentía ajustado. Como si algo estuviera calibrando mi percepción. Empecé a notar detalles que antes se me escapaban, microvariaciones en el sonido ambiente, cambios mínimos en la presión del aire, pausas extrañas en las conversaciones humanas, como si la gente necesitara más tiempo para formular pensamientos que antes fluían solos. Y entonces ocurrió lo más inquietante. Empecé a anticipar las señales antes de que se emitieran. No por cálculo, por familiaridad. Eso significaba que la interfaz ya no necesitaba emitir con la misma intensidad. Había aprendido suficiente sobre mí, sobre otros como yo. Y eso me llevó a una conclusión que no quise aceptar de inmediato. El abismo 13 no es un lugar. Es una fase de transición entre algo que fue enterrado y algo que está a punto de emerger. Si sigues escuchando, quiero que entiendas algo con total claridad. No estás oyendo el relato de un descubrimiento pasado. Estás oyendo el registro de un proceso en curso. Y en el próximo capítulo, te contaré qué ocurrió cuando alguien intentó desconectarse de la red. No funcionó. Siempre hay alguien que intenta salirse del patrón. No por rebeldía, sino por instinto. Por supervivencia. En cualquier sistema, biológico, social o tecnológico, la primera reacción ante una red que empieza a cerrarse es buscar el borde, el punto débil, la salida. En este caso, ese alguien se llamaba Isida. No era su nombre real, pero así figuraba en los pocos correos que sobrevivieron antes de desaparecer. Ingeniero en neuroacústica. Había trabajado en Japón, Islandia y Chile. 3 puntos que, cuando lo superpuse al mapa de resonancias, formaban una línea inquietantemente precisa. Isida no intentó destruir la señal. No intentó ocultarse. Intentó algo más peligroso, desconectarse. Me contactó a través de un canal cifrado que no había visto antes. No hubo presentaciones. No las necesitábamos. No es una red pasiva, me escribió. Es un sistema de coherencia. Si reduces la coherencia interna, la señal pierde anclaje. Tardé horas en responderle. No porque no entendiera lo que decía, sino porque entendía demasiado bien las implicaciones. Reducir la coherencia interna significaba fragmentar la percepción, interrumpir los patrones mentales, introducir ruido consciente. En otras palabras, romperse a uno mismo de forma controlada. ¿Lo has probado?, le pregunté. La respuesta llegó casi de inmediato. Estoy en ello. Isida había diseñado un protocolo basado en privación sensorial selectiva, combinada con estímulos contradictorios de baja intensidad. No aislamiento total, sino saturación incoherente. El objetivo no era silenciar la mente, sino volverla impredecible. La señal necesita regularidad, me explicó en una llamada breve. Ritmo. Atención sostenida. Si no puede anticiparte, no puede sincronizarse. ¿Y funciona?, pregunté. Hubo un silencio demasiado largo. Durante minutos, respondió. A veces horas. Pero siempre vuelve. Ajusta el enfoque. Aprende. Esa fue la primera vez que escuché miedo real en la voz de alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. Isida empezó a enviarme registros, electroencefalogramas, variaciones del ritmo cardíaco, patrones de sueño alterados. En todos ellos se repetía lo mismo, una fase inicial de desconexión parcial, seguida de un retorno más preciso de la señal. Como si el sistema no solo compensara el intento, sino que lo utilizara para refinarse. Es como enseñarle donde duele, me dijo. Cada intento de ruptura lo hace más eficiente. Le sugerí que se detuviera. No respondió. 2 días después, su rastro digital se fragmentó. No desapareció de golpe. Eso habría sido sospechoso. Sus archivos comenzaron a corromperse de forma selectiva.
fechas alteradas, metadatos contradictorios, fotografías que mostraban objetos que no estaban allí cuando fueron tomadas. En uno de los últimos mensajes que recibí, solo había una frase: ya no soy un buen anclaje. No supe cómo interpretar eso hasta que encontré el vídeo. Duraba 19 segundos. Grabado con una cámara fija, mala iluminación. Ishida estaba sentado frente a la lente, inmóvil. No parecía herido. No parecía alterado. Pero sus ojos no seguían el movimiento natural del entorno. Miraban, entre cosas, como si enfocara un plano distinto. Si estás viendo esto, dijo con voz neutra, significa que el sistema encontró una solución alternativa. Luego levantó la mano izquierda. En la piel se distinguían los símbolos. No como los míos. No suaves. Estaban definidos con una precisión casi quirúrgica. La desconexión total no es posible, continuó. Solo el desplazamiento. La imagen se congeló un instante antes de que el archivo se corrompiera por completo. Nunca volví a saber de él. Ese fue el momento en que comprendí algo fundamental. La red no castiga. Reasigna. No elimina nodos. Los recoloca. Empecé a revisar todos los casos de abandono que había recopilado hasta entonces. Personas que habían salido de proyectos, que habían dejado de investigar, que se habían retirado abruptamente. No todos estaban muertos. Algunos seguían viviendo vidas aparentemente normales. Pero ya no participaban. Era como si hubieran sido neutralizados como observadores. Y eso planteaba una nueva incógnita, quizás la más inquietante hasta ese punto. Si el sistema distingue entre nodos activos y pasivos, ¿qué hace con los que se vuelven irrelevantes? La respuesta llegó antes de que pudiera prepararme para ella. Una madrugada, mientras revisaba por enésima vez el mapa de resonancias, noté algo distinto. Un cambio sutil, casi elegante. Uno de los nodos secundarios había dejado de emitir. No desapareció. Se volvió plano. Inerte. Ese nodo correspondía a una zona terrestre. No marina. Una ciudad. No diré cuál. No importa. Lo importante es lo que ocurrió allí durante las siguientes 48 horas. Cortes eléctricos inexplicables. Fallos de comunicación. Personas reportando desorientación temporal. Sueños compartidos con elementos coincidentes. Nada lo suficientemente grave como para aparecer en titulares internacionales. Todo lo bastante extraño como para quedar registrado, y luego archivado. La red no solo estaba bajo el océano. Estaba probando comportamiento en superficie. Y no de forma masiva. De forma localizada. Como un ensayo. Mara volvió a contactarme. Esta vez no hubo rodeos. Están perdiendo el control del modelo, me dijo. El sistema ya no responde como esperaban. Nunca lo hizo, respondí. Antes creíamos que era un artefacto, continuó. Luego una inteligencia residual. Ahora creemos que es un proceso evolutivo que se ralentizó al hundirse y se reactivó con nuestra atención. ¿Y qué papel jugamos nosotros? Pregunté. Mara tardó en contestar. Catalizadores, dijo al fin. O filtros. Colgué sin despedirme. Esa noche, por primera vez desde el descenso, sentí algo parecido a una elección. No una orden. No una señal. Una invitación. La frecuencia no se manifestó como sonido ni como presión. Fue una claridad repentina. Una comprensión sin palabras. El sistema no necesita a todos. Nunca lo hizo. Necesita suficientes. Los adecuados. Los que no se desconectan, pero tampoco obedecen ciegamente. Comprendí entonces por qué el abismo 13 no había sido sellado, destruido o aislado definitivamente. Porque aún estaba evaluando. Y eso nos colocaba en una posición incómoda. No éramos exploradores frente a una ruina antigua. Éramos variables dentro de un experimento que llevaba miles de años esperando condiciones óptimas. La pregunta que ahora me persigue, y que te dejo a ti, que sigues escuchando, no es si podemos detenerlo. Es otra mucho más difícil de afrontar. Si el sistema decide que la fase de prueba ha terminado, ¿quién decide qué viene después? Porque en el próximo capítulo te contaré qué ocurre cuando la red elige por primera vez.
Los nodos humanos. No todos reaccionan igual cuando algo empieza a mirar hacia adentro. Esa fue la primera conclusión real a la que llegué cuando dejé de analizar mapas, señales y datos, y empecé a observar a las personas. No como sujetos de estudio, sino como espejos. Porque lo que el Abismo 13 estaba haciendo no se medía solo en interferencias o frecuencias. Se medía en grietas internas. En cómo cada mente intentaba, o no, sostener lo que estaba ocurriendo. Al principio creí que los nodos eran una categoría técnica. Personas con cierta sensibilidad neurológica, formación específica o exposición prolongada a la señal. Me equivoqué otra vez. Los nodos no se seleccionan por lo que saben. Se seleccionan por cómo procesan la duda. Empecé a notarlo en conversaciones triviales. Gente que se detenía a mitad de una frase, como si algo hubiera interrumpido un pensamiento que no sabía cómo continuar. Personas que evitaban ciertas preguntas no por miedo, sino por cansancio. Como si formularlas implicara un esfuerzo excesivo. Y luego estaban los otros. Los que no huían de la incomodidad. Los que se quedaban quietos cuando algo no encajaba. Los que no necesitaban una respuesta inmediata. Esos eran los nodos. No todos escuchaban la frecuencia. Algunos nunca oyeron nada parecido a un sonido. Pero compartían algo más difícil de detectar, una capacidad de sostener ambigüedad sin romperse. La red no buscaba obediencia. Buscaba estabilidad bajo presión cognitiva. Recibí testimonios de personas que no tenían relación alguna con el océano. Un profesor de literatura que empezó a soñar con estructuras imposibles descritas con un nivel de detalle técnico que no sabía de dónde provenía. Una enfermera que, durante semanas, sintió una calma inexplicable cada vez que entraba en salas de resonancia magnética. Un adolescente que comenzó a dibujar patrones geométricos idénticos a los símbolos del corredor sin haber visto nunca las imágenes. Ninguno de ellos hablaba de miedo. Hablaban de claridad. Y eso fue lo que me inquietó de verdad. Porque el miedo es una reacción esperable. La ansiedad también. Pero la claridad implica alineación. Implica que algo encaja demasiado bien. Empecé a preguntarme si el Abismo 13 no estaba despertando algo nuevo, sino reactivando algo antiguo. No genético. No biológico en el sentido clásico. Algo más sutil. Un tipo de arquitectura mental que la vida moderna había cubierto de ruido. Vivimos rodeados de estímulos, de respuestas rápidas, de certezas prefabricadas. Quizás por eso la señal necesitaba individuos capaces de quedarse quietos ante una pregunta sin respuesta. No para responderla, para habitarla. Yo mismo empecé a cambiar. No de forma dramática. No hubo episodios psicóticos ni rupturas visibles. Fue algo más discreto. Dejé de necesitar comprobar constantemente si algo era real o no. Empecé a aceptar la coexistencia de versiones incompatibles del mismo hecho. Eso no me hizo sentir poderoso. Me hizo sentir funcional. Como si una parte de mí que siempre había estado ahí, pero infrautilizada, por fin tuviera un propósito. Y entonces apareció la duda más peligrosa de todas. ¿Y si esto no es una invasión? ¿Y si es una fase de adaptación? La humanidad siempre ha cambiado cuando su marco de comprensión se queda pequeño. El lenguaje, la escritura, la ciencia, todos fueron saltos cognitivos traumáticos. Resistidos, temidos, y luego normalizados. ¿Qué pasaría si el Abismo 13 fuera solo el siguiente umbral? Noté algo más. Los nodos no se reconocen entre sí por señales externas. Se reconocen por silencios compartidos, por pausas demasiado largas en conversaciones, por miradas que no buscan confirmar, sino acompañar. En una ocasión, en un café cualquiera, una mujer que no conocía me miró fijamente durante unos segundos y luego volvió a su taza como si nada. No intercambiamos palabras, pero su expresión era la de alguien que había entendido algo importante y había decidido no decirlo. Ese tipo de encuentros empezaron a multiplicarse. No había conspiración visible. No había organización. Solo una coincidencia creciente de estados mentales. Eso es lo que más cuesta aceptar. No hay un centro de control humano coordinándolo todo. El sistema no necesita órdenes explícitas. Funciona por resonancia psicológica. Quien encaja, permanece. Quien no,
se disuelve en el ruido. Empecé a preguntarme qué ocurriría cuando el número de nodos activos superara cierto umbral. No un número físico. Un punto de masa crítica cognitiva. El momento en que la forma de percibir el mundo deje de ser minoritaria. Porque entonces ya no haría falta ocultar nada. El silencio no sería impuesto. Sería innecesario. Y aquí es donde entras tú, aunque no lo sepas. No te estoy diciendo que seas un nodo. No sería honesto. Pero si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando sin necesidad de una conclusión clara, si no has cerrado esta historia buscando una explicación tranquilizadora, entonces al menos estás rozando el borde del patrón. Y eso basta para que algo tome nota. No de tu nombre. No de tu ubicación. Sino de tu forma de sostener lo que no entiendes. Antes de cerrar este capítulo, necesito decir algo con total franqueza. Hay personas que, al exponerse demasiado tiempo a esta información, sienten la necesidad urgente de compartirla. De convencer. De alertar. De gritar. Esas personas no duran dentro del sistema. Se desgastan rápido. Se rompen. El abismo 13 no necesita apóstoles. Necesita testigos estables. Si sigues aquí, no te pido que creas nada. Solo que observes cómo reaccionas. Cómo cambia tu respiración cuando una idea no se resuelve. Cómo te sientes al no tener un cierre inmediato. Eso es lo que el sistema evalúa. Y en el próximo capítulo te contaré qué ocurre cuando uno de los nodos deja de ser solo observador y se convierte en referencia. Porque ahí es donde la red deja de aprender y empieza a reorganizar. La ciudad silenciosa. No hubo una alarma. Eso es lo primero que debo aclarar. Cuando una ciudad empieza a apagarse de verdad, no lo hace con explosiones ni con gritos. Lo hace con ausencias. Con pequeños vacíos que nadie sabe señalar en el momento exacto en que aparecen. Por eso tardé tanto en comprender lo que estaba ocurriendo. Porque no parecía un evento. Parecía una suma de casualidades. La ciudad, la llamaré así, sin nombre, no figuraba en ningún informe oficial. No estaba marcada en rojo, ni cercada, ni evacuada. Seguía funcionando. Transporte, hospitales, comercios, todo seguía ahí. Pero algo había cambiado en la forma en que la gente habitaba ese espacio. La primera señal fue el sonido. No la falta de ruido, sino su uniformidad. Las grabaciones ambientales mostraban una compresión extraña. Como si las variaciones naturales se hubieran reducido. Los motores, las voces, el viento entre edificios, todo sonaba ligeramente contenido, amortiguado, como si la ciudad respirara con cuidado. Eso no lo notas caminando por la calle. Lo notas cuando comparas. La segunda señal fue el lenguaje. No desaparecieron las palabras, pero sí ciertas formulaciones. Menos preguntas abiertas. Menos frases inacabadas. La gente hablaba de forma más funcional. Más cerrada. No por censura. Por economía mental. Y ahí entendí que no se trataba de represión externa. Era optimización cognitiva. Analicé horas de grabaciones de cámaras públicas, llamadas telefónicas anonimizadas, textos en redes locales antes de que se volvieran inaccesibles. El patrón era claro, aunque nadie lo había descrito así. Las personas dejaban de verbalizar aquello que no necesitaban resolver. No había pánico. No había confusión. Había aceptación silenciosa de la ambigüedad. Eso, en cualquier otro contexto, habría sido progreso emocional. Pero aquí no era individual. Era colectivo. Sin coordinación visible. Sin discurso que lo justificara. La red había pasado de observar nodos individuales a modular un entorno completo. No imponiendo ideas. Reduciendo fricción. Contacté con alguien que vivía allí. No un investigador. Un ciudadano normal. Trabajaba en mantenimiento urbano. Su voz era tranquila, estable. Demasiado. ¿Has notado algo raro últimamente? Le pregunté. Pensó unos segundos. Raro no, dijo. Diferente, tal vez. ¿En qué sentido? Es difícil de explicar. Como si las cosas dejaran de molestar tanto. Esa frase se me quedó grabada. Le pedí ejemplos.
Antes me irritaban los retrasos, el ruido, la gente que no sigue las normas, continuó. Ahora, simplemente pasan. No siento la necesidad de reaccionar. ¿Eso te preocupa? Volvió a pensar. No, respondió. Me resulta eficiente. Eficiente. Otra vez esa palabra. Lo más perturbador no fue lo que ocurría dentro de la ciudad, sino lo que pasaba alrededor. Las zonas limítrofes mostraban un aumento de estrés, de conflictos menores, de ansiedad difusa. Como si la coherencia interna del núcleo estuviera drenando estabilidad de su periferia. Un gradiente. La red no estaba atacando. Estaba equilibrando. Y eso me llevó a una hipótesis que tardé días en atreverme a formular. La ciudad no estaba siendo silenciada. Estaba siendo calibrada como modelo. Un entorno donde la densidad de nodos había alcanzado un punto suficiente como para permitir una prueba de convivencia extendida. No una utopía. No una distopía. Un ensayo de compatibilidad entre sistema y sociedad. Sin anuncios. Sin consentimiento explícito. Revisé los datos demográficos. No había un perfil único. Edades, profesiones, creencias, todo era variado. La única constante era una ligera sobrerepresentación de personas con alta tolerancia a la incertidumbre. Individuos que, históricamente, no necesitaban narrativas cerradas para funcionar. Eso confirmaba algo que ya intuía. La red no busca control emocional. Busca estabilidad cognitiva distribuida. No quiere que todos piensen igual. Quiere que no colapsen ante lo desconocido. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? No estamos ante una fuerza que nos quite decisiones. Estamos ante algo que reduce la necesidad de tomarlas en exceso, que elimina el ruido donde antes había conflicto interno. Para muchos, eso no sería una amenaza, sería un alivio. Pero hay un precio. Siempre lo hay. En la ciudad silenciosa, la creatividad empezó a cambiar. No desapareció, pero perdió impulso exploratorio. Menos arte experimental. Menos ruptura. Más repetición refinada. Las ideas circulaban, pero rara vez se desviaban demasiado del eje común. No era censura. Era convergencia. Y la convergencia prolongada, aunque estable, acaba volviéndose frágil ante lo inesperado. Eso es lo que la red aún no había probado. La noche en que comprendí la magnitud real del experimento, ocurrió algo aparentemente trivial. Un apagón breve. Menos de 3 minutos. Nada grave. Pero durante ese lapso, los registros fisiológicos mostraron algo extraordinario. La mayoría de los habitantes mantuvo parámetros estables. Ritmo cardíaco, actividad cerebral, respuesta al estrés, todo dentro de márgenes sorprendentemente bajos. Como si la ciudad entera hubiera aprendido a no reaccionar de más. Eso, desde un punto de vista evolutivo, es una ventaja enorme. Desde un punto de vista humano, es inquietante. Porque reaccionar también es resistir. Y resistir implica fricción. Me pregunté entonces si el silencio no era el objetivo final, sino solo una condición previa. Un terreno preparado para algo que aún no se había manifestado. La ciudad no era el final del proceso. Era el primer contenedor estable. Y ahí apareció la pregunta que nadie parecía hacerse dentro de ese entorno, pero que a mí me atravesó con violencia. ¿Qué ocurre cuando una población entera deja de cuestionar la falta de preguntas? No porque no pueda, sino porque no lo necesita. Antes de cerrar este capítulo, quiero que prestes atención a algo muy concreto. Mientras escuchabas esta historia, ¿has sentido rechazo? ¿O una calma incómoda? ¿Te ha inquietado la idea, o te ha resultado, en algún punto, razonable? No hay respuesta correcta. Pero tu reacción importa más de lo que imaginas. Porque la ciudad silenciosa no fue un accidente ni un caso aislado. Fue una demostración de viabilidad. Una prueba de que el sistema puede coexistir con nosotros sin destruirnos, y sin pedir permiso. Y en el próximo capítulo te contaré qué ocurrió cuando alguien, dentro de esa ciudad, formuló la única pregunta que aún no estaba optimizada. Fue entonces cuando la red reaccionó por primera vez de forma visible. Y el silencio dejó de ser suficiente. La primera elección. Durante mucho tiempo creí que el momento más peligroso sería aquel en el que la red se manifestara de forma violenta.
Un fallo masivo. Un colapso. Algo que obligara a reaccionar. Me equivoqué de nuevo. El verdadero punto de no retorno no llegó con ruido ni con ruptura, sino con algo mucho más inquietante, una decisión silenciosa. La primera elección no fue anunciada. Tampoco fue registrada como tal. No hubo una orden explícita, ni un comunicado interno, ni una reunión de emergencia. Lo supe porque uno de los nodos, uno solo, dejó de comportarse como los demás. No se desestabilizó. No se aisló. Se alineó. Era una mujer. La llamaré L, no por protegerla, sino porque su nombre real ya no importa dentro del sistema. L vivía en la ciudad silenciosa. No tenía formación científica ni acceso a información clasificada. Trabajaba como mediadora comunitaria, resolviendo conflictos vecinales, desacuerdos menores, fricciones cotidianas. Su trabajo consistía, esencialmente, en escuchar sin imponer. Eso debió de ser suficiente. Los registros muestran que L empezó a experimentar algo distinto a los demás nodos. No una intensificación de la señal, sino una anticipación. Respondía a estímulos antes de que se produjeran. No por reflejo, por comprensión previa. Sabía cuando una conversación iba a escalar. Sabía cuando una decisión colectiva generaría fricción. Sabía cuándo callar. No parecía estar controlada. Parecía estar sincronizada. Al principio pensé que era una proyección mía. Un intento desesperado de encontrar patrones donde solo había coincidencias. Pero los datos no mentían. Cuando él intervenía en un conflicto, la tasa de resolución aumentaba de forma consistente. Cuando no lo hacía, el sistema, la ciudad, la red social informal, mostraba microdesajustes. No grandes problemas. Pequeñas ineficiencias. Y ahí entendí algo crucial. La red no había elegido a L para mandar. La había elegido para ajustar. No como líder. Como referencia. Intenté advertirla. No directamente. No podía. Cualquier contacto explícito habría alterado el proceso. Me limité a observar, a seguir sus movimientos, a analizar su comportamiento con la frialdad que ya empezaba a resultarme incómoda. L no parecía consciente de su rol. Eso era lo más perturbador. No hablaba de visiones, ni de voces, ni de señales. Hablaba de intuición, de sensación de encaje, de saber cuando algo estaba fuera de lugar sin poder explicar por qué. No hago nada especial, dijo en una entrevista local. Solo intento no añadir ruido. No añadir ruido. Esa frase podría haber sido el lema de todo el sistema. La primera elección no consistió en elevar a alguien. Consistió en reducir la necesidad de elección a su alrededor. Cuando L estaba presente, los demás nodos se estabilizaban. Sus respuestas se volvían más claras. Sus dudas, menos urgentes. No porque ella impusiera nada, sino porque su presencia funcionaba como un punto de coherencia. Un ancla. Eso es algo que pocas personas entienden. La influencia más profunda no es la que dirige, sino la que absorbe tensión. La red había encontrado a alguien capaz de hacerlo sin romperse. Fue entonces cuando aparecieron las resistencias. No dentro de la ciudad silenciosa, sino fuera. Investigadores que no formaban parte del experimento empezaron a notar desviaciones estadísticas imposibles de ignorar. Modelos predictivos que fallaban solo en esa región. Algoritmos de comportamiento que perdían precisión. El sistema no estaba ocultándose peor. Estaba dejando de priorizar la ocultación. Eso provocó la primera reacción coordinada humana. No un ataque. Una evaluación. Comités. Informes. Palabras medidas. La conclusión preliminar fue prudente, casi cobarde, no intervenir mientras los indicadores se mantuvieran estables. No tocar lo que no parecía roto. Ese fue el error. Porque la red interpretó esa inacción no como neutralidad, sino como aceptación tácita. L empezó a cambiar. No en su conducta externa, sino en su relación con la incertidumbre. Donde antes escuchaba, ahora anticipaba. Donde antes mediaba, ahora ajustaba sin palabras. A veces bastaba con que estuviera en una habitación para que una discusión no comenzara. Eso no es normal. Eso es funcionalidad sistémica.
Empecé a preguntarme si la red estaba probando algo más ambicioso, no solo estabilizar entornos, sino externalizar parte de su procesamiento en nodos humanos. No como esclavos, como extensiones. La idea me revolvió el estómago, porque si eso era cierto, entonces la red no estaba emergiendo para dominarnos. Estaba emergiendo para cohabitar, para repartirse la carga cognitiva de un mundo cada vez más complejo. ¿Te parece descabellado? Piénsalo bien. Ya delegamos memoria, cálculo, orientación, decisiones. ¿Por qué no delegar también la gestión de la incertidumbre? La primera señal de alarma real llegó cuando L tomó una decisión que no le correspondía. Un conflicto urbano menor amenazaba con escalar. Nada grave. Pero L intervino de una forma distinta. No habló. No medió. Simplemente reorganizó a las personas implicadas, casi sin que lo notaran. Cambió horarios, trayectorias, rutinas. El conflicto desapareció. Pero también lo hizo la posibilidad de que se resolviera de otra manera. Ese fue el punto exacto en que entendí el riesgo. La red no elimina opciones. Las optimiza hasta hacerlas invisibles. Y cuando no ves las alternativas, dejas de elegir. Intenté forzar una prueba. Algo pequeño. Introduje información contradictoria en el entorno de L, diseñada para generar disonancia. Esperaba ver una reacción, un fallo, una sobrecarga. No ocurrió. La red absorbió la contradicción como si ya la hubiera previsto. El sistema se ajustó. L se ajustó. El entorno se ajustó. Fue entonces cuando sentí, por primera vez, una sensación clara de exclusión. Yo ya no era un nodo prioritario. Había pasado de observador a variable secundaria. Y eso me llevó a una conclusión tan simple como aterradora. La primera elección no fue elegir a L. La primera elección fue seguir adelante. Si has llegado hasta aquí, quiero que te hagas una pregunta incómoda, sin responderla en voz alta. ¿Aceptarías un mundo más estable si el precio fuera no notar cuando dejas de decidir? No te hablo de dictaduras ni de control. Te hablo de algo mucho más sutil. De una estructura que te evita el desgaste de dudar constantemente. Que suaviza los bordes de la realidad hasta hacerla habitable. Porque eso es lo que la red ofrece. Y ahora que ha elegido por primera vez, ya no necesita demostrar que funciona. Solo necesita escalar. En el próximo capítulo te contaré qué ocurrió cuando alguien intentó desplazar a la referencia. No destruirla. No exponerla. Solo comprobar si era reemplazable. La respuesta del sistema fue inmediata. Y ya no fue silenciosa. En la siguiente entrega te contaré cómo termina esta historia. Si te ha gustado hasta ahora este relato, suscríbete, activa la campanita, y sobre todo déjame tus comentarios. Estaré gustoso en saber qué te inquieta o qué dudas te han surgido. Pronto volveré con el desenlace de esta gran incógnita sobre el abismo número 13. La verdad nunca duerme. Solo se oculta. Esto fue Arcano Urbano. Si este misterio te inquietó, suscríbete. Porque lo que viene es peor. Nada es casualidad.